Todo miedo es ilusión, mira hacia adelante y no mires atrás. Este es un proverbio zen budista que básicamente nos dice que tenemos que atravesar el miedo para darnos cuenta de que es una ilusión. Es en la medida que estás dispuesto a atravesar el miedo que el miedo se disuelve. Pero, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Reprimirlo, escapar, huir, y cada vez que estamos reaccionando ante el miedo, estamos haciendo el miedo más grande, estamos energizando el miedo. No nos damos cuenta y somos nosotros los que energizamos el campo de energía del miedo cada vez que reaccionamos. Porque si reaccionamos al miedo le estamos dando realidad. Y al darle realidad hace que se vaya expandiendo todavía más en nuestra vida y nos acabe gobernando. El miedo es lo que nos impide vivir una vida próspera y plena. Es lo que nos impide realizar nuestro propósito, ayudar a otras personas, poner al servicio del mundo nuestros dones y talentos. Solo aquel que esté dispuesto a soportar la incomodidad transitoria de soportar sus miedos será aquel que se permite experimentarse desde su versión más elevada. Y la versión más elevada de nosotros mismos está conectado con la fuente divina. Y es desde ahí donde la prosperidad y la abundancia es inevitable. Cuando hablo de nuestra versión más elevada, me estoy refiriendo a lo que comúnmente se llama Espíritu Santo. Lo que pasa es que la gente tiene conflicto con la palabra Espíritu Santo porque lo relaciona con la religión cristiana y tal. Pero básicamente Espíritu Santo es tal cual la palabra. Es espíritu, ¿vale? Esa parte no visible de nosotros, es espíritu, que es santo. Santo significa que está libre de pecado. El pecado en realidad es la creencia raíz basada en la separación, es la creencia en la separación. De la creencia en la separación de identificarnos con un yo individual y separado, surgen los demás conflictos. No soy suficiente, no soy válido, soy una carga, soy una molestia, soy escaso, ¿vale? Pero el pecado principal es la creencia en la separación. Espíritu Santo es que está libre de esa creencia, está libre de ese pecado, ¿vale? Está libre de toda limitación, de todo conflicto y de todo bloqueo. Por lo tanto, cuando nosotros conectamos con el Espíritu Santo, que es ese Espíritu divino que forma parte de nosotros, es donde empezamos a extender nuestro verdadero potencial. Y desde ahí los resultados llegan con facilidad. Empezamos a ser un campo de energía donde atraemos y no perseguimos. Una persona que persigue es porque está desde la limitación. Se está identificando con la parte limitada, con su versión limitada, que sería el ego. Una persona que atrae es porque está conectando con ese campo de energía elevado que sería el espíritu. Para nosotros conectar con esa versión elevada y empezar a extender nuestra luz con el mundo, porque esa es la manera de inspirar al mundo, o sea, si tú quieres realmente generar un impacto positivo al mundo, ser inspiración y tocar el corazón de la humanidad, tienes que estar conectando con esa parte, o sea, tienes que permitir que el espíritu surja en ti, porque lo que la gente capta en ti es la energía. Cuando tú estás permitiendo que el espíritu gobierne tu vida, la gente se siente inspirada por ti, porque simplemente están viendo reflejado su propio espíritu, pero tú estás siendo la inspiración. Entonces, si realmente quieres generar un verdadero impacto, tienes que conectar con esa versión más elevada. Pero para eso vas a tener que estar dispuesto a atravesar el miedo y la incomodidad, ¿vale? O sea, es detrás del miedo y detrás de la incomodidad donde se encuentra tu mejor versión. Tienes que dejar de estar escapando constantemente del miedo, porque lo estás haciendo cada vez más grande. Una persona que el miedo le gobierna o gobierna su vida, vive una vida carente, una vida mediocre, una vida escasa. Y la persona que está dispuesta a atravesar sus miedos es la persona que empieza a vivir en abundancia, en plenitud y en prosperidad. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cuál es la metodología que yo implemento con mis alumnos para que puedan desprenderse de los miedos y puedan empezar a conectar con esa parte superior interna de nosotros, que es el Espíritu Santo, donde ahí se genera un verdadero impacto. Para el que no me conozca, soy Nacho Sala y desde muy temprana edad yo dejé los estudios, creía que sería un desgraciado, sacaba malísimas notas, creía que era tonto y pensaba que me tendría que conformar con una vida mediocre. Todo esto hizo que me metiese en el mundo de las adicciones y mis padres con 18 años decidieron echarme de casa porque decían, madre mía, este chaval nos está dando por culo, llevamos 5 años tratando de ayudarlo y aquí nada cambia. Todo iba peor, el consumo era todo lo que te puedas imaginar y con 18 años estuve viviendo en una casa ocupa con 3 amigos donde nos dedicábamos a desvalijar las casas, a llevar la chatarrería al chatarrero, vendíamos, bueno, ya te puedes imaginar un poco el percal. Con solo 18 años tenía una ruina de vida, era una ruina de vida literalmente y todo esto era consecuencia de haberme aferrado al miedo, de haberme aferrado a la pequeñez interior,
de haberme identificado con la limitación, con esa versión limitada. Todo esto hizo que en una noche de desfase tocase fondo y dijera, yo no quiero vivir esta vida. O sea, tenía deudas con prestamistas, con gente de mi pueblo, estaba menos no sé cuánto en la cuenta bancaria, me habían echado de trabajos, o sea, era un desastre realmente. Y ahí tomé la decisión de querer cambiar. Y fue entonces cuando pedí ayuda, etcétera. Bueno, si quieres ver toda mi historia la tengo en Instagram, nachosala.b. Pero básicamente, resumiendo, luego empecé a emprender. Y parecía que el emprendimiento era la solución a mis problemas, ¿no? Y entonces empecé a emprender, a tomar acción masiva, a contratar mentores, formaciones, etcétera. Y todo eso me llevó a sufrir todavía más porque a pesar de sacrificarme, de sobreesforzarme, no llegaban clientes. Y empecé a caer en ansiedad porque en ese momento había dejado estaba en el paro, estaba recibiendo una ayuda del Estado, tal, y bueno, no salía como esperaba. Y eso hizo que me metiese en el camino que realmente importa, que es el camino donde me ha salvado del malestar interno y donde me ha llevado a construir una vida próspera, que tiene que ver con la disolución de los obstáculos internos, la liberación de la negatividad. A través de las enseñanzas del Dr. David Hawkins y de un curso de milagros empecé un proceso profundo de sanación, de liberación, de soltar, de desprogramar, donde todo se me empezó a dar. O sea, yo empecé a enfocarme en sanar interiormente, primero sanando los traumas del pasado, luego dejando ir los campos de energía negativos, optando por lo positivo, etcétera, que todo se me empezó a dar. Y ahí comprendí la afirmación que decía Jesús de Nazaret de buscad el reino de Dios y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Porque si tú te enfocas en lo que realmente importa, que es el trabajo interno, la evolución espiritual, todas las demás cosas te empezarán a alinear. Y eso es la filosofía que yo enseño. Ahora ayudo a emprendedores, concretamente a profesionales que se dedican a la sanación, que se encuentran con miedos y bloqueos y eso impide que puedan acompañar a otras personas. Pues mi misión es acompañar a estos profesionales de la ayuda a sanar interiormente, a desbloquear, para que puedan poner al servicio del mundo sus dones y talentos y puedan generar ese impacto positivo al mundo para que esto sea una bola de nieve donde la sanación cada vez se expanda más. Porque yo conozco muchísima gente, bueno, todos mis alumnos tienen un potencial increíble para acompañar a personas y claro, es una pena que el miedo, la limitación los paralicen a la hora de tomar las acciones para poder construir ese propósito y ayudar a otros. Por eso en el vídeo de hoy quiero hablarte de uno de los principales obstáculos que impide que tú puedas desarrollar tu propósito como profesional, como emprendedor, o que puedas desarrollar tu propósito en cualquier ámbito. Y no solo eso, sino que te está limitando en todas las demás áreas. Y es el miedo, ¿vale? El campo de energía del miedo. Ese es el mayor obstáculo para todo emprendedor. O sea, cuando uno se ha aferrado mucho al miedo y ha optado constantemente por el miedo, su vida cada vez es más limitada. Cuando hemos reprimido mucha cantidad de miedo, al final se acaba convirtiendo en un parálisis total hasta el punto de caer en depresión. Es decir, la depresión es la consecuencia de haber acumulado mucha cantidad de miedo. Y esa cantidad de miedo se ha ido reprimiendo porque constantemente, cada vez que aparecía, reaccionamos. Cada vez que aparece el miedo, en lugar de atravesarlo, como dice el proverbio zen, de todo miedo es ilusión, mira hacia adelante, no mires atrás, en lugar de atravesarlo lo que hacemos es huir, es escapar o es reprimir. Y eso lo que hace es hacer el miedo todavía más grande, porque le estamos dando realidad. Si yo reacciono ante el miedo, estoy diciendo que el miedo es real. Por lo tanto, cada vez va a ir gobernando más mi vida hasta el punto de parálisis total. Bueno, y hay gente extrema que vive en una cúpula, literal, porque tiene miedo a intoxicarse con el aire de la ciudad. O sea, el miedo puede llegar a ser paralizante extremo. Pero bueno, hay distintos grados de miedo, lógicamente. Una persona que no está cumpliendo su propósito o no está grabando contenido en redes sociales por miedo es un nivel de miedo. Luego está la gente que ni siquiera se mueve de casa y que no sale ni de casa. Eso es otro extremo de miedo. Pero al final es el mismo campo de energía. Entonces vamos a ver en este vídeo los tres. Así que en este vídeo lo que vamos a ver son 3 puntos, ¿vale? Lo primero es, ¿cuál es el miedo realmente? O sea, tenemos que examinar el miedo en profundidad para saber cómo liberarnos de él, porque si no, vamos a buscar la solución en el lugar equivocado, ¿vale? O sea, si pensamos que el miedo viene de fuera, buscaremos la solución externa y entonces entraremos en un bucle donde el miedo nunca se disuelva, porque el miedo no viene de fuera, el miedo viene de dentro. Y hasta que no nos demos cuenta de que nosotros somos la fuente del miedo, no nos liberaremos del miedo. Así que dicho esto, familia, vamos a pasar al vídeo y lo vamos a dividir como siempre en 3 puntos principales.
Así que dicho esto, familia, vamos a pasar al vídeo. Y lo vamos a dividir en 3 puntos. Punto número 1, vamos a examinar el miedo en profundidad, ¿vale? Hay que examinar de dónde surge el miedo y cuál es el miedo realmente para poner la solución en el lugar indicado. Porque si no pensarás que el miedo viene de fuera, y si piensas que el miedo viene de fuera, buscarás la solución fuera, externamente, y ese es un error. Por eso no se va al miedo. Entonces vamos a examinar, punto número 1, de dónde viene el miedo, cuál es el miedo realmente. En el punto número 2 vamos a ver cuál es la práctica espiritual que vamos a utilizar para soltar el miedo, ¿vale? Porque hay una práctica efectiva que es muy útil para liberarnos del miedo en la medida que surja, para que en lugar de escapar, de huir y de reprimir y seguir acumulando miedo, lo empecemos a desprogramar, empecemos a liberarlo. Y hay que tener paciencia, porque si has reprimido mucha cantidad de miedo, pues calma, vamos a estar aplicando esta práctica espiritual para irnos desprendiendo de la acumulación del miedo. Y en el último punto os voy a dar el proceso paso a paso que realizo con mis alumnos del máster para la liberación del miedo, ¿vale? De forma práctica. Ya sabéis que yo soy súper práctico y que no me interesa que te quedes con la teoría, porque lo que me interesa es que vivas la transformación real. Yo quiero que tú vivas en carnes propias la transformación que yo he vivido. O sea, de lo que me ha permitido pasar de vivir en una casa ocupa, ser un desgraciado, que tenía deudas y me metía hasta el culo de todo, a día de hoy estar viviendo de mi pasión, estar disfrutando plenamente, estar alegre, o sea, compartiendo todo esto, tener el tiempo, la libertad, o sea, cosas que ni siquiera me hubiese imaginado. Y todo esto ha sido gracias a estas enseñanzas, a estas prácticas. Así que en el punto número 3 os voy a dar el proceso paso a paso a nivel práctico para que te vayas liberando del miedo. Entonces, vamos a pasar al punto número 1. Vamos a examinar el miedo. ¿De dónde surge el miedo? ¿Cuál es el miedo realmente? Y fíjate, quiero que estés muy atento, porque al examinar el miedo ahora, te vas a dar cuenta de lo absurdo que es tener miedo. En realidad, tú no tienes miedo a las experiencias externas. Fíjate, ¿eh? No tienes miedo a las acciones. Por ejemplo, para un emprendedor, el que está emprendiendo cree que lo que le produce miedo son ciertas acciones de su emprendimiento, pero en realidad no es así. No es que te tienes miedo a exponerte en redes sociales, no es que tienes miedo a ofrecer tus servicios, no es que tienes miedo a hablar en público. Ese no es el miedo realmente. El miedo que tienes es al sentimiento que se te puede generar a través de esa acción. Fíjate, no tienes miedo a las experiencias o al mundo, tienes miedo al sentimiento que se te puede despertar a través de esa experiencia. Es decir, no tienes miedo a hablar en público, ponerte ahí a hablar en público. Eso no es ningún problema para ti en realidad. El miedo que tú tienes es a que se te pueda despertar un sentimiento negativo y que te produzca tanta incomodidad que no sepas gestionarlo y que por lo tanto eso te pueda paralizar y te puedas ahogar en ese sentimiento. O sea, en realidad tienes miedo a tus propias emociones. Fíjate, ¿eh? No tienes miedo a la experiencia, en realidad huyes de tus propias emociones. Y esto lo decía David Hawkins. Para poder atravesar el miedo, tenemos que darnos cuenta de que en realidad el miedo es al propio miedo. El miedo es al mismo miedo. Tenemos miedo a sentir miedo, porque nos produce incomodidad y como nadie nos ha enseñado a cómo gestionar el miedo o cualquier emoción, o no nos han enseñado a cómo liberarnos de las emociones, pensamos que nos vamos a ahogar y nos vamos a morir con nuestras emociones porque nos van a inundar, ¿vale? Pero cuando tú tienes una herramienta práctica para la liberación de las emociones, ya el miedo no te paraliza. Sigue habiendo miedo, lógicamente, porque el miedo es inevitable, pero no te paralizas por el miedo porque tienes una herramienta práctica para poder superar ese miedo. Pero vamos a ir más en profundidad, ¿vale? Hemos visto que en realidad el miedo no es a la experiencia externa, no es a las acciones que tienes que tomar, ¿vale? Sino que es a la emoción que se te puede despertar a través de esa experiencia. O sea, estás huyendo de tus propias emociones. Pero ¿dónde se manifiestan las emociones? ¿Cómo se manifiestan las emociones? Si ponemos a examinar lo que es una emoción, ¿dónde se manifiesta una emoción? A través de la sensación corporal. Fíjate, ¿eh? O sea que en realidad a lo que tienes miedo y de lo que estás huyendo es de una sensación corporal. Que se te seque la boca, un revoltillo en el estómago, una palpitación en el pecho, que empieces a temblar. Estás huyendo de una sensación. Fíjate qué absurdo es el miedo. Y esto es algo que tomé conciencia al seguir las enseñanzas de David y al examinar internamente con la observación. Y era como, me acuerdo que estaba viviendo una etapa de mucho miedo
Y en realidad el miedo que tenía era sentir incomodidad interna. Y dije, bueno, pero si tengo esta herramienta, que ahora os lo voy a compartir, ¿qué problema hay? Ninguno. Cuando tienes una herramienta que te permite afrontar tus emociones y atravesarlas, no hay ningún problema. Estará la incomodidad, pero la podrás atravesar. Y es en la medida que atraviesas esa incomodidad y esos miedos que se empiezan a disolver. Es como el miedo se te pone de frente y si tú huyes del miedo, lo estás haciendo real. Pero si tú lo atraviesas, te das cuenta de que era una cortina de humo, que habías sido engañado todo este tiempo, que te habías creído la propia mentira del ego, que quiere que reacciones. El ego quiere que constantemente reacciones para darle realidad. El ego te va a atacar con miedos y además muy fuertes para que reacciones constantemente y te identifiques con el experimentador, con el yo, ¿vale? En última instancia, eso es lo que quiere el ego, que te identifiques con él. Por lo tanto, el miedo es una de las herramientas o estrategias que utiliza el ego para que te identifiques con él, con el contenido, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender a hacer... Bueno, ha habido un problema en el micrófono, pero bueno, básicamente, haciendo un breve resumen, no tenemos miedo a las experiencias ni a las acciones en sí mismas, sino que tenemos miedo al sentimiento que se nos puede despertar a través de esa acción. Y que ese sentimiento negativo nos produzca tanta incomodidad que no sepamos gestionarlo, ¿vale? O sea, tenemos miedo de nuestras propias emociones. El miedo es al propio miedo. El miedo a sentir miedo es nuestro mayor miedo. A sentir el miedo. Porque como nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones, creemos que nos vamos a ahogar y que esa incomodidad nos va a inundar y nos vamos a morir y no sé qué va a pasar ahí. Pero al final, en última instancia, estamos huyendo de nuestras emociones. Y si profundizamos todavía más, una emoción, ¿dónde se manifiesta? A través de la sensación corporal. Por lo tanto, de lo que estamos huyendo es de una sensación corporal. No estás huyendo de la acción. Estás huyendo del revoltillo del estómago, de que se te seque la boca, de la palpitación en el pecho. Estás huyendo de una sensación. Fíjate qué absurdo. Y esto lo hablaba con mi pareja, que una vez ella tenía mucho miedo a compartir contenido en redes sociales y le decía, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, que me critiquen y me humillen. Y digo, vale, que te humillen. ¿Y qué sensación te produce eso? Y entonces me empezó a decir, no, pues me da miedo. No, digo, ¿qué sensación? Ah, bueno, pues me despierta como un nudo en el pecho. ¿Vale? ¿Puedes observar eso y simplemente rendirte a esa sensación? O sea, ¿hay algún problema porque tengas esa sensación? ¿O es una tragedia tener esa sensación? Cuando examinamos el miedo en profundidad nos damos cuenta de que en realidad es una sensación. Que estamos huyendo de una sensación corporal y no nos vamos a morir. Por lo tanto, pasamos al punto número 2. ¿Cuál es la práctica espiritual que vamos a aplicar para liberarnos del miedo? Y es el dejar ir, también conocido como la rendición. Ya sabéis, muchos de los que me seguís, que comparto mucho la filosofía del Dr. David Hawkins, que David Hawkins hablaba de la entrega constante, ¿no? Y de la rendición constante. Y en su libro de Dejar ir nos enseña esta herramienta, que no es una herramienta, o sea, es una forma de estar en el mundo, donde básicamente es una práctica espiritual que nos permite soltar la negatividad interna que sostenemos, ¿vale? Y desidentificarnos de las sensaciones que se nos despiertan. Entonces se trata, el dejar ir, de que en la medida que surjan sensaciones, nosotros nos dediquemos a observarlo y permitir que sean tal y como son. Que se manifiesten tal y como son, sin querer que sea distinto, sin querer liberarnos de ellas, sin juzgarlo, simplemente ser conscientes de esa sensación y permitir que se desarrollen en su máxima expresión. Porque cuando más nos rendimos y permitimos que se desarrollen, es cuando estamos permitiendo que se vaya disipando y se vaya liberando. Es permitir que la emoción te atraviese, ¿vale? Se trata de que cuando surja el campo de energía del miedo, que se manifiesta a través de una sensación, palpitación o se remueve el estómago, en lugar de escapar y de intentar evitar esa sensación, me ponga a ser consciente de la sensación y me ponga a observar esa sensación y simplemente permita que sea tal y como es y que se desarrolle el tiempo que haga falta hasta cuando sea, ¿vale? Soltando las expectativas de cuándo se tiene que ir. Y me rindo plenamente a esta sensación. No me escapo, no huyo, me mantengo ahí. Y lo permito, y lo permito, y lo permito, y lo observo, sin juzgarlo, lo observo. Eso es el dejar ir, ¿vale? Hemos visto que el miedo, al final, es una sensación corporal. Por lo tanto, para poder liberarnos del campo de energía del miedo, tenemos que permitir que esa sensación se desarrolle en su máxima expresión, porque es donde se está manifestando el campo de energía del miedo. Cuando estamos observando esa sensación, donde tú prestas atención se expande.
¿vale? Entonces, cuando tú prestas atención a esa sensación, se va a expandir más y al principio igual vas a sentir más miedo. Pero al permitirlo más y más y más, llegará un punto donde se disuelva. Porque todo lo que no es verdad se acaba disipando. Y el miedo es una ilusión. Como dice el proverbio Zen, mira hacia adelante y no mires atrás. Aunque sientas miedo, permítetelo sentir y permite que te atraviese plenamente. Ríndete plenamente a esta sensación. Ríndete plenamente a esta emoción. Permite que te atraviese. En la medida que estés dispuesto a soportar esta sensación, el tiempo que haga falta, sin expectativas de que se vaya, será en la medida que se vaya disipando. Esto es el dejar ir. Y el dejar ir es constantemente. No es solo cuando me encuentro mal. Pero para liberarnos del miedo es la herramienta principal. La manera de superar el miedo, la única manera de superar el miedo es atravesándolo. Y la manera de atravesarlo es permitiendo que esa sensación se exprese en su máxima expresión. Porque, como he dicho, de lo que estamos huyendo no es de la acción, es de la sensación. Pero cuando ya tienes el coraje de soportar esa sensación y de permitírtela sentir, ya no hay ningún problema. Lógicamente va a estar la sensación, pero ya no te vas a chantar, ya no te vas a cagar, porque tienes una herramienta eficaz para la liberación de la negatividad. ¿Vale? Entonces ¿vas a hablar en público? ¿Te produce incomodidad? Claro. Pero tienes una herramienta que te permite soportar esa incomodidad. Y como he dicho al inicio, aquel que esté dispuesto a soportar la incomodidad transitoria de atravesar sus miedos será aquel que pueda experimentar su versión más elevada. En la medida que te permitas soportar esa incomodidad del miedo, te mantengas observando la sensación y permitas que se desarrolle en su máxima expresión, llegará un momento donde se disuelva y aparezca su polaridad contraria, que es la confianza y la certeza. Pero tienes que estar dispuesto a soportar esa sensación. No huyas de tus propias sensaciones, es una sensación, ¿qué problema hay? Porque tú te pongas a sentir en su máxima expresión eso. No hay ningún problema. Ríndete plenamente a sentirlo plenamente y tarde o temprano se acabará disipando. Ahora, ten paciencia en el proceso, porque tú piensas que has estado reprimiendo mucha cantidad de negatividad, ¿vale? Mucha cantidad, durante mucho tiempo. Entonces, no esperes que con 10 minutos se libere toda la negatividad. Pero hazme caso que cada vez que tú te pones a observar las sensaciones y lo permites, lo que estás haciendo es que el miedo se vaya liberando. Y claro, todavía igual queda energía. Tienes que seguir y seguir y seguir. Por eso David Hawkins decía, un dejar ir a medias trae dudas. Si haces un dejar ir a medias y sientes que no te has liberado del todo, dirás, esto no me funciona. Y tendrás duda de si funciona o no funciona. Pero si tú haces un dejar ir completo, que igual puede durar un día, 2 días, 3 días, es en la medida que experimentarás la paz, la confianza y la certeza. Esto es constante porque los miedos son constantes. Ahora, vamos a ver cuál es la forma práctica, la metodología que utilizo con mis alumnos para que vayamos directos al grano a liberar un miedo específico, ¿vale? Entonces, se trata de, punto número 1, apuntar esa acción que te produce miedo o esa situación que te produce miedo y definirla. Subir contenido en redes sociales, hablar con esa persona que me gusta, defínelo. ¿Vale? Apunta a esa situación que te produce miedo. Una vez la tengas apuntada, quiero que te vayas preguntando, ¿qué es lo peor que podría pasar si comparto contenido en redes sociales? En este caso, como mi pareja Lara me decía, no, que me critiquen, ¿vale? ¿Qué pasa si te critican? Pues que me producirá esto, ¿vale? Y entonces vas apuntando, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Vale? Este es el ejercicio y la meditación del qué pasa si, de visualizar el peor escenario. Y ten presente todos los peores escenarios. Sucesivamente vas a cerrar los ojos y vas a empezar a crear en tu mente los peores escenarios. Me pongo a hablar a cámara, subo el contenido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me critiquen. Vale, y una vez empiezas a visualizar los peores escenarios, te dedicas a sentir la sensación corporal que se va despertando, ¿vale? Porque es ahí donde se manifiesta el campo de energía del miedo. Y simplemente lo permites. Y te quedas manteniéndote en esa peor situación. Por ejemplo, me critican, ¿vale? ¿Qué me produce? Y lo permites. En la medida que lo permites, lo que estás haciendo es que se vaya liberando. En la medida que te vayas sintiendo más calmado o más calmada, sigues permitiendo y te vas a otro peor escenario. Bueno, y si me critican, ¿qué pasa? No, pues entonces me voy a desmotivar, ¿vale? Y permite que surja todo esto. Así sucesivamente. Te darás cuenta de que el final es a quedarte en la calle y morir. En última instancia, todo miedo viene del miedo a morir, del miedo a dejar de existir, ¿vale? Pero en la medida que vas atravesando esos miedos,
de forma visual, o sea, de forma mental, es que ni siquiera hace falta que lo hagas en la forma. Luego sí que hay que tomar la acción, ¿no? Pero al principio, cuando hay mucha negatividad, tienes que visualizar los peores escenarios y liberar la máxima cantidad de energía reprimida. Una vez hayas hecho este proceso, es importante que cuando te empieces a sentir más tranquilo y sientas que has liberado un poco, optes por una nueva decisión. Y cuando me refiero a optar por una nueva decisión, me refiero a conectar con las cualidades del espíritu y conectar con el poder del espíritu, con la confianza y la certeza. Y esto se hace a través de la oración. Entonces, después del ejercicio del peor escenario, vas a orarle al espíritu, pidiendo al espíritu que guíe tus pasos, que ponga los pensamientos de Dios en tu mente, que decide reafirmar la confianza, la certeza, etcétera. Y empiezas a decirle Espíritu Santo o Espíritu, Padre, Dios, como tú quieras llamarle. Se trata de invocar esa parte divina de ti y dices: hoy me abro a reconocer mi grandeza, hoy me abro a la confianza, me abro a reconocer los milagros que tú me ofreces, la abundancia, pon los pensamientos de Dios en mi mente y tal, y no sé cuántos, ¿vale? Esto después de haber desprogramado y dejado ir bastante negatividad o miedo con respecto a la visualización del peor escenario. Luego surge la oración. Y después de eso tienes que actuar en sintonía, es decir, tienes que atravesar el miedo a través de la acción. Y tienes que hacer, y esa situación, atravesarlo, hacerlo, ¿vale? O sea, el ejercicio de visualizar el peor escenario es para liberar la máxima negatividad posible, ¿vale? Pero en última instancia el miedo se supera a través de la acción, haciéndolo. O sea, que tú te pongas a visualizar cómo estás hablando en público y te quedas en blanco, que es la peor situación, y empiezas a sentir y liberas mucha negatividad. Pero hasta que tú no te pongas a hablar en público, no vas a liberar la negatividad, ¿vale? Es haciendo la acción, ¿vale? Entonces, punto número 1, visualizar el peor escenario mientras aplicas el dejar ir. Punto número 2, optar por una nueva decisión más elevada a través de la oración, invocando al espíritu, invocando a tu versión más elevada para reafirmar en tu día a día. Y punto número 3, la acción con respecto a esa situación que te produce miedo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, pues este es el proceso. El proceso para liberarnos del miedo es a través de la rendición. Por eso le he decidido llamar Ríndete y el miedo se liberará. Ese es el objetivo. La filosofía que yo enseño es la rendición total. Y rendición no es pasividad. Rendición es plena participación en la vida, atravesar las incomodidades, etc. Dicho esto, familia, para todo aquel que quiera seguir mi proceso más de cerca en el día a día, en nachosala.b, en Instagram, me podéis ver ahí en las historias que estoy documentando todo. Y el otro día también estuve respondiendo preguntas de todos vosotros a través de las historias, ¿vale? Para cualquier persona que tengáis cualquier pregunta, ahí lo respondo de forma más directa. Me podéis escribir, que también soy yo, nachosala.b, os lo voy a dejar aquí en el link de la descripción. Y quiero recordaros que en el grupo de Emprendedores Conscientes hago masterclass cada mes o cada mes y medio de forma gratuita. También te puedes unir en el enlace que te dejo aquí abajo. Así que dicho esto, familia, gracias por estar y nos vemos en los siguientes vídeos.